En la fiesta de mi hermano, él me presentó como la hermana sin título ni futuro que vive de la familia. Todos rieron. Solo sonreí, alcé mi copa y dije, salud, es la última vez que me verán. Me fui, dejándolos en un silencio absoluto. Mi nombre es Isabella, pero todos me llaman Isa, una artista de 28 años de Boston. Al crecer, la familia lo era todo para mí, especialmente mi relación con mi hermano, Mateo. Mientras él perseguía títulos universitarios y el éxito corporativo, yo seguí mi pasión por el arte a pesar de la desaprobación de mi familia. Nunca imaginé que en la celebración de su gran ascenso, mi propio hermano me usaría como el chiste de la familia. Pero esa noche cambió todo entre nosotros para siempre. Crecí en un hogar donde el rendimiento académico no solo se alentaba, se esperaba. Mi padre, Ricardo, construyó su reputación como uno de los principales cirujanos cardiotorácicos de Boston. Cada conversación en la cena incluía relatos de su último procedimiento para salvar vidas o un avance en su investigación. Mi madre, Elena, ocupaba un puesto titular en el departamento de inglés de una prestigiosa universidad, publicando regularmente en revistas académicas y recibiendo premios por su crítica literaria. Sus fotos de boda mostraban a dos personas con 3 títulos avanzados entre ambos, de pie con orgullo en sus togas académicas. Luego estaba Mateo, mi hermano, 3 años mayor que yo. Era la encarnación de todo lo que mis padres valoraban. Traía a casa boletines de notas perfectos, ganaba concursos de ciencias, capitaneaba el equipo de debate y finalmente se graduó como el mejor de su promoción. Sus cartas de aceptación universitaria llegaron de las 8 universidades de la Ivy League, lo que provocó semanas de deliberación sobre qué prestigioso camino debía elegir. Se decidió por la Facultad de Derecho de Harvard, haciendo que nuestros padres sonrieran con tanto orgullo que a veces me preguntaba si sus rostros podrían romperse. Amé profundamente a Mateo mientras crecíamos. Antes de que lo consumiera lo académico, construíamos fuertes de mantas, creábamos elaborados juegos en el patio trasero y compartíamos secretos susurrados después de la hora de dormir. Me protegía de los abusones del patio de recreo y me enseñó a andar en bicicleta. Durante años, fue mi héroe, mi confidente, mi amigo. Pero algo cambió durante sus años de secundaria. Sus logros crearon una distancia entre nosotros que se amplió con cada ceremonia de premiación y cuadro de honor. Mientras tanto, yo luché con la educación tradicional desde el principio. Mi maestra de segundo grado llamó a mis padres porque seguía haciendo dibujos elaborados en lugar de completar las hojas de ejercicios de matemáticas. En la escuela secundaria, mis boletines de notas señalaban constantemente que era brillante pero desenfocada, creativa pero distraída. La preparatoria se convirtió en un ejercicio de resistencia. Si bien podía escribir ensayos convincentes en inglés y crear proyectos impresionantes para la clase de arte, los exámenes estandarizados eran mi némesis. Los números nadaban ante mis ojos durante los exámenes, las fechas históricas se negaban a quedarse en mi memoria y las fórmulas científicas parecían un idioma extranjero. Mis talentos artísticos florecieron en este mismo periodo. Gané concursos de arte regionales, expuse trabajos en galerías juveniles y recibí elogios de artistas profesionales que revisaron mi portafolio. Pero en nuestra mesa, estos logros se reconocían con rápidos asentimientos antes de que la conversación volviera al último triunfo académico de Mateo o a los éxitos profesionales de mis padres. Cuando llegó la temporada de solicitudes universitarias durante mi último año, estalló el inevitable conflicto familiar. Quería asistir a la escuela de arte. Mis padres insistieron en una universidad tradicional de 4 años, con quizás una especialización secundaria en artes y mantenía calificaciones perfectas. Las discusiones se acaloraron con mi padre, quien finalmente declaró que no malgastaría dinero en un título en pintar con los dedos. Yo respondí que no desperdiciaría años estudiando materias que nunca servirían para mi futuro. Mi madre intentó hacer de mediadora, pero finalmente se puso del lado de mi padre. Mateo, que había vuelto a casa de su primer año en Harvard, me llevó a un lado durante una discusión particularmente amarga. Pensé que podría ofrecer apoyo o al menos comprensión. En cambio, me aconsejó que simplemente sacara el título para hacer felices a todos. Fue la primera vez que me di cuenta de que no veía mi arte como un camino legítimo. Para él era solo terquedad, no pasión. Tomé mi decisión después de la graduación. Mientras mis compañeros se dirigían a los dormitorios y las orientaciones de primer año,
yo acepté un trabajo en una cafetería local, alquilé un diminuto apartamento estudio con 2 compañeras de cuarto y me inscribí en clases nocturnas en un centro de arte comunitario. Mis padres predijeron que volvería arrastrándome en 6 meses, rogando por la matrícula universitaria. Mateo apostó a que serían 3 meses. Los primeros años fueron, admito, difíciles. Trabajé en múltiples empleos de servicio, acepté cualquier encargo de diseño que pude encontrar y construí mi portafolio pieza por pieza. Diseñé logotipos para negocios locales, creé invitaciones de boda e ilustré cuentos infantiles para autores autoeditados. Sobreviví a base de sopa instantánea y determinación. Durante las reuniones familiares, que se hicieron cada vez más infrecuentes, soportaba preguntas sobre cuándo conseguiría un trabajo de verdad o volvería a la escuela. Mis respuestas sobre la construcción de mi negocio freelance eran recibidas con miradas escépticas y cambios de tema. Pasaron 10 años de esta manera. Mateo se graduó de la Facultad de Derecho de Harvard con honores, trabajó para un juez federal y aterrizó en Romero y Castillo, uno de los bufetes de abogados corporativos más prestigiosos de Boston. Mientras tanto, yo establecí una creciente reputación en diseño gráfico, construyendo lentamente una base de clientes que me permitió dejar mis trabajos de servicio y centrarme por completo en el trabajo creativo. Conseguí mi propio apartamento, creé un sitio web profesional e incluso contraté a un asistente para que se encargara de las tareas administrativas. Mis diseños ganaron premios en publicaciones de la industria y comencé a recibir consultas de empresas más grandes. No es que mi familia lo notara. En las reuniones festivas, mis padres todavía presentaban a Mateo como su hijo, el abogado, mientras que yo seguía siendo su hija, la que tiene el hobby. Cuando compartía noticias sobre conseguir un cliente importante o recibir reconocimiento de la industria, la respuesta era invariablemente un desinterés cortés, seguido de un giro hacia la última victoria de Mateo en los tribunales. Cuando llegó la invitación para la fiesta de ascenso de Mateo, sentí la mezcla familiar de obligación familiar y pavor personal. Después de 5 años en Romero y Castillo, lo nombraban socio, el más joven en la historia del bufete. Mi madre llamó para asegurarse de que asistiría, añadiendo que debería usar algo apropiado, no tus atuendos artísticos habituales. La sutil indirecta dolió, pero acepté ir. A pesar de todo, me aferraba a la esperanza de que algún día mi éxito les llegaría, que finalmente verían mi camino como válido y valioso por derecho propio. Nunca imaginé que la fiesta se convertiría en el punto de quiebre, la noche que cortaría mis lazos familiares y me obligaría a redefinir por completo mi sentido de autoestima. La invitación especificaba vestimenta de etiqueta, así que invertí en un vestido que realmente no podía permitirme. Elegí un elegante vestido azul medianoche con un brillo sutil que captaba la luz cuando me movía. Era elegante sin ser llamativo, el tipo de vestido que decía, pertenezco a entornos profesionales de alto nivel. Gasté $300. Debería haberlos ahorrado para un nuevo software de diseño, y otros 100 en zapatos que no avergonzaran a mi madre, consciente de la moda. Programé una cita en un salón para un peinado profesional, algo que normalmente nunca consideraría necesario. La semana antes de la fiesta, me encerré en mi estudio y creé una pieza personalizada para Mateo. A pesar de nuestra complicada relación, quería darle algo significativo. Diseñé un horizonte estilizado de Boston con sutiles referencias a lugares de nuestra infancia incorporados en los edificios. En una esquina, casi ocultas, incluí 2 pequeñas figuras que se parecían a nosotros de niños. La pieza tardó 16 horas en completarse, y la hice enmarcar profesionalmente con un passepartout personalizado y un vidrio de calidad de museo. Era el tipo de regalo que demostraba tanto mis habilidades profesionales como nuestra conexión personal. Esperaba que le hiciera ver el valor en mi camino elegido. La mañana de la fiesta, ensayé respuestas a las inevitables preguntas sobre mi carrera. Preparé descripciones concisas de mis proyectos recientes, memoricé nombres de clientes impresionantes y practiqué explicando el crecimiento de mi negocio en términos que la gente de mentalidad empresarial apreciaría. Me recordé a mí misma que mis ingresos anuales ahora igualaban lo que ganaban muchos graduados universitarios, que era dueña de mi trabajo en lugar de alquilar mi tiempo, que había construido algo de la nada a través del talento y la perseverancia. De pie frente a mi espejo, practiqué sonreír a través de comentarios incómodos. Me va bien, gracias. El negocio ha sido excelente este trimestre. Acabo de firmar un contrato con una cadena minorista nacional. Sí, soy completamente autónoma. No me arrepiento de no haber ido a la universidad.
El mercado freelance para diseñadores es en realidad bastante sólido. Tomé un Uber al lugar, un hotel histórico en el centro de Boston conocido por albergar eventos para recaudar fondos políticos y bodas de la alta sociedad. El conductor preguntó si asistía a un evento especial, y sentí una oleada de orgullo mientras explicaba que mi hermano estaba siendo nombrado socio en su bufete de abogados. Durante ese breve viaje, me deleité en la gloria reflejada y la conexión familiar, sin saber cómo se desarrollaría realmente la noche. El vestíbulo del hotel brillaba con pisos de mármol y candelabros de cristal. Siguiendo las señales hacia el evento de Romero y Castillo, me acerqué al salón de baile con creciente ansiedad. Fuera de las puertas estaban mis padres, ya charlando con personas que supuse eran colegas de Mateo. Mi madre llevaba un vestido de diseñador que reconocí de los escaparates de tiendas de lujo, mientras que el smoking de mi padre parecía hecho a medida. Hacían una pareja llamativa, todavía guapos y distinguidos a sus 60 y pocos años. Los saludé con la mano mientras me acercaba. Mi padre asintió en reconocimiento, pero continuó su conversación sin pausa. Mi madre se giró, me evaluó rápidamente antes de darme un beso en la mejilla que nunca llegó a aterrizar del todo. «Llegas tarde», susurró, alisando mi cabello ya liso. «Te dijimos a las 6:30 para las fotografías». La invitación decía a las 7, respondí, mostrándole la tarjeta que había traído en mi bolso de mano. Se le pidió a la familia que llegara temprano, dijo con un ligero ceño fruncido. Mateo nos lo mencionó específicamente. ¿No te llamó? No lo hizo, dije, aunque sabía que no era un descuido. Mateo había dejado de incluirme en la coordinación familiar hacía mucho tiempo. Bueno, ya estás aquí, dijo mi madre, volviéndose ya hacia el grupo con el que había estado hablando. Busca tu tarjeta de lugar dentro. Creo que estás en la mesa 11. Mi padre terminó su conversación el tiempo suficiente para darme un breve abrazo con un solo brazo. Qué bueno verte, Isabella, dijo, usando mi nombre completo como siempre hacía. Es Isa, papá corregía automáticamente, aunque había estado cometiendo el mismo error durante 28 años. Cierto, asintió distraídamente antes de ver a alguien al otro lado de la habitación. Tendrás que disculparme. Ese es el juez Ramírez. Debería ir a saludar. Me quedé sola por un momento antes de entrar al salón de baile. Mesas redondas cubiertas con manteles de lino blanco rodeaban una pequeña pista de baile, cada centro de mesa con rosas blancas y réplicas en miniatura de libros de derecho. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina. Camareros de etiqueta circulaban con champán y canapés. Vi a Mateo de inmediato. Alto y de hombros anchos como nuestro padre, se encontraba en el centro de un círculo de admiradores. Su smoking le quedaba perfecto, su cabello expertamente peinado, sus gestos confiados mientras contaba una historia que hacía reír a su audiencia con aprecio. El éxito le sentaba natural, como si hubiera nacido para este momento. Dudé, agarrando mi bolsa de regalo, sin saber si acercarme. Mateo resolvió mi dilema al levantar la vista y verme. Dijo algo a su grupo antes de separarse y caminar hacia mí. Isa, lo lograste, dijo, besándome la mejilla. Su colonia era cara, su sonrisa ensayada. Felicitaciones por el ascenso, dije sinceramente. Es toda una celebración. Tradición del bufete, respondió con un gesto casual. Cada nuevo socio recibe el tratamiento completo. La mayoría de los invitados son colegas y clientes, pero insistí en que la familia también estuviera. Aunque veo que te perdiste las fotos. No me avisaron, dije, pero logré mantener un tono ligero. Te traje algo. Le extendí la bolsa de regalo. Mateo la tomó con un gracias distraído, dejándola inmediatamente en una mesa cercana sin mirar dentro. Lo veré más tarde. Ven a conocer a algunas personas. Me llevó a un grupo de profesionales impecablemente vestidos que me miraron con cortés curiosidad. Esta es mi hermana, Mateo anunció, sin ofrecer mi nombre o profesión. Una mujer extendió la mano. Soy Estefanía Morales, jefa de litigios corporativos. ¿En qué bufete trabajas? Antes de que pudiera responder, Mateo se rió. Oh, Isa no es abogada. Es artista. Dibuja cosas. En realidad soy diseñadora gráfica, aclaré. Dirijo mi propio estudio especializado en branding e ilustración comercial.
Qué interesante, dijo Estefanía, en el tono que la gente usa cuando algo les parece cualquier cosa menos interesante. ¿Y dónde estudiaste? Soy autodidacta, respondí, manteniendo la voz firme. Llevo 10 años construyendo mi negocio. Mateo intervino. Isa decidió que la universidad no era lo suyo. Hizo comillas en el aire alrededor de la palabra decidió, provocando sonrisas cómplices de sus colegas. Disculpen, dije, fingiendo ver a alguien al otro lado de la habitación. Necesito saludar a alguien. Me retiré a la barra, donde pedí una copa de vino blanco y respiré hondo para calmarme. La velada apenas había comenzado y ya me sentía disminuida. Me recordé a mí misma que no tenía nada que demostrarle a esta gente. Mi trabajo hablaba por sí mismo. Mis clientes valoraban mi talento. Mi cuenta bancaria validaba mis elecciones. Pero a medida que avanzaba la noche, los pequeños cortes continuaron acumulándose. Durante la cena, me sentaron en una mesa lejos de la fiesta principal, con parientes lejanos y un par de empleados administrativos. Cuando la conversación giró hacia las carreras, el interés en mi trabajo se evaporó en el momento en que mencioné mi falta de educación formal. Durante la socialización previa al postre, mi madre me presentó a sus colegas de la universidad como mi hija, que siempre ha sido creativa. Su tono sugería que la creatividad era un rasgo encantador pero inútil. Escuché a mi padre contarles a sus amigos médicos sobre los logros académicos de Mateo, detallando cada honor desde la asistencia perfecta en el jardín de infantes hasta la revista de Derecho en la facultad. Cuando alguien preguntó cortésmente por mí, respondió que estaba encontrando mi camino, todavía resolviendo las cosas. Tenía 28 años con un negocio establecido. Sin embargo, a sus ojos, seguía eternamente inacabada, permanentemente en progreso. Mientras se servía el postre, el socio gerente del bufete subió al pequeño escenario y dio un golpecito a un micrófono. Damas y caballeros, anunció, es hora de celebrar a nuestro nuevo socio, Mateo Vargas. Los aplausos llenaron la sala mientras Mateo se dirigía al escenario. Se veía perfectamente a gusto. Nacido para ser el centro de atención. Aplaudí junto con todos los demás, todavía esperando que en algún lugar de su discurso pudiera reconocer que el éxito viene en diferentes formas. Observé con creciente anticipación mientras se acercaba el momento en que mi hermano reconocería públicamente a nuestra familia. No podría haber imaginado cuán equivocada estaba a punto de estar. El salón de baile del Hotel Fairmont representaba todo lo que mi familia valoraba: lujo, tradición y exclusividad. Candelabros de cristal arrojaban luz sobre manteles blancos planchados y cubiertos de plata pulida. El bufete no había escatimado en gastos para la celebración de su socio más joven. Arreglos florales frescos adornaban cada superficie, su perfume mezclándose con colonias caras y el aroma de comida gourmet. Todo en el ambiente reforzaba que este era un lugar para personas que habían seguido las reglas y subido por las escaleras correctas. Bebí mi vino y observé las dinámicas sociales que se desarrollaban a mi alrededor. La jerarquía era clara, desde los socios principales que acaparaban la atención en las mesas centrales hasta los asociados junior que reían un poco demasiado fuerte de los chistes de sus superiores. Los familiares de otros abogados se saludaban con la fácil familiaridad de personas que habían asistido a muchas funciones de este tipo a lo largo de los años. No reconocí a ninguno de ellos. Un señor mayor se acercó a mi rincón aislado. Se presentó como Hernán Romero, el socio fundador, ahora semi-retirado. El señor Romero tenía ojos amables que se arrugaban en las esquinas. Debes ser la hermana de Mateo, dijo, extendiendo la mano. ¿Te pareces a él en los ojos? Lo soy, confirmé. Isabella Vargas. Mateo habla muy bien de tus talentos creativos, dijo, sorprendiéndome por completo. Mi nieta está interesada en el arte. ¿Tienes algún consejo para los jóvenes que persiguen campos creativos? Por un momento, me sentí visible. Compartí con entusiasmo ideas sobre la creación de portafolios, la búsqueda de mentores y el desarrollo de habilidades empresariales junto con las artísticas. El señor Romero escuchó atentamente, haciendo preguntas reflexivas. Nuestra conversación fue interrumpida cuando apareció mi madre, pasando su brazo por el del señor Romero. Hernán, veo que has conocido a Isa, dijo. Espero que no te haya estado aburriendo con sus pequeños proyectos. En absoluto, respondió él. Estábamos teniendo una fascinante discusión sobre el emprendimiento creativo.
Mi madre se rió como si él hubiera dicho algo divertido en lugar de un hecho. Bueno, hay alguien que simplemente tienes que conocer, dijo, ya llevándoselo. El presidente de la universidad está aquí y ha estado preguntando por tu fondo de becas. El señor Romero se dejó llevar, pero se volvió para darme una sonrisa comprensiva. Encantado de conocerte, Isa. Sigue con el buen trabajo. Esa breve interacción positiva solo destacó lo incómodo que había sido el resto de la velada. Intenté unirme a una conversación entre mi padre y varios médicos, solo para que él me pusiera la mano en el hombro y me apartara con un susurro: esta es una discusión sobre política hospitalaria, Isabella. No entenderías el contexto. Cuando intenté charlar con un grupo de abogados más jóvenes, se volvieron torpemente formales una vez que se dieron cuenta de que no estaba en la profesión legal, sus ojos escaneando la habitación en busca de oportunidades de networking más ventajosas. Incluso el personal de catering parecía sentir mi estatus de extraña, pasándome de largo repetidamente antes de que pudiera tomar un aperitivo de sus bandejas. Alrededor de las 9, comenzó la presentación de regalos. Socios y colegas le presentaron a Mateo costosos símbolos de su estima, gemelos con monograma, whisky raro, libros de derecho antiguos. Cada regalo fue recibido con el aprecio apropiado y comentarios ingeniosos de mi hermano, que claramente había practicado su rutina de receptor agradecido. Cuando concluyeron los regalos formales, mi madre me dio un codazo. Dijiste que habías traído algo. Asentí y recuperé mi paquete cuidadosamente envuelto de la mesa de regalos, donde yacía intacto. Cuando me acerqué a Mateo, estaba enfrascado en una conversación con el socio gerente. Me quedé de pie torpemente, esperando ser reconocida. Disculpa, dije finalmente después de casi un minuto de ser ignorada. Mateo se giró con impaciencia apenas disimulada. Sí. Quería darte esto, dije, ofreciéndole el paquete. Lo hice para tu ascenso. Lo tomó con un gracias distraído y rasgó descuidadamente el envoltorio. Nada que ver con el cuidadoso aprecio que había mostrado por los otros regalos. El marco personalizado captó la luz mientras sostenía la obra de arte con una expresión perpleja. Es el horizonte de Boston, expliqué, con lugares de nuestra infancia ocultos en los detalles. Mira, ahí está el parque donde solíamos jugar y la heladería de la esquina, y esas dos pequeñas figuras de ahí son. Qué bonito, interrumpió, claramente desinteresado en los toques personales que me había llevado horas incorporar. Dejó la obra de arte contra la pared sin siquiera terminar de examinarla. No es realmente mi estilo, pero gracias por el detalle. Mi madre apareció a su lado y echó un vistazo a la pieza. Oh, otro de tus dibujos, dijo, como si le hubiera presentado un garabato de crayón en lugar de una pieza profesional valorada en cientos de dólares. Qué dulce, querida. La levantó y la entrecerró. ¿Se supone que esto es Boston? Las proporciones parecen extrañas. Es estilizado, mamá, expliqué, tratando de evitar que la decepción se notara en mi voz. No pretende ser fotorrealista. Bueno, la intención es lo que cuenta, dijo, dejándola de nuevo en su sitio y enderezando la ya perfecta corbata de Mateo. Las fotos de antes salieron preciosas. El fotógrafo dijo que nunca había visto una familia tan fotogénica. La implicación de que las fotos familiares estaban completas sin mí no pasó desapercibida para nadie. A medida que la cena concluía y se acercaba el programa formal, me encontré cada vez más aislada. Miré mi reloj repetidamente, calculando cuán pronto podría irme sin causar comentarios. La respuesta, desafortunadamente, no era hasta después del discurso de Mateo y al menos el primer baile. Me dirigí al baño de damas por un momento de paz. Dentro, encontré a dos mujeres jóvenes que reconocí como asociadas legales de la mesa de Mateo. Se estaban retocando el maquillaje y no notaron que entré en un cubículo. ¿Puedes creer a su hermana?, dijo la primera. Se ve tan fuera de lugar. Lo se asintió la segunda. Mateo me dijo que es una especie de artista muerta de hambre que se negó a ir a la universidad. Sus padres todavía la mantienen económicamente. Me quedé helada. La sangre subió a mi cara. La acusación era completamente falsa. No había aceptado dinero de mis padres desde los 20 años, ni siquiera cuando tuve neumonía y no pude trabajar durante 6 semanas. Había comido sopa instantánea y agotado mis ahorros antes que pedir ayuda. Qué decepción en comparación con él, continuó la primera mujer.
Dijo que la siguen invitando a eventos familiares por obligación, pero que en realidad no encaja en su círculo social. Debí haber hecho un ruido porque ambas mujeres de repente se quedaron en silencio. Esperé hasta que se fueran antes de salir, con las manos temblando mientras me las lavaba en el lavabo. Mi reflejo mostraba mejillas sonrojadas y ojos demasiado brillantes. Respiré hondo varias veces, decidida a no dejar que me vieran afectada. Al volver al salón de baile, encontré las luces atenuadas y la atención centrada en el pequeño escenario donde el socio gerente presentaba a Mateo. Mi padre me miró desde la mesa principal y frunció el ceño, señalando su reloj. Me deslicé en un asiento vacío en la parte de atrás, reacia a causar una escena caminando hasta la mesa familiar. Ahora, mientras Mateo tomaba el micrófono y comenzaba su discurso, traté de concentrarme en respirar de manera uniforme y mantener la compostura. Todavía creía, a pesar de todo, que cuando agradeciera el apoyo de su familia, me incluiría con alguna pequeña y amable mención. Quizás una broma sobre su hermana artista que tomó un camino diferente pero aún así lo apoyaba. Quizás incluso un agradecimiento por asistir a pesar de nuestras diferencias. No podría haber estado más equivocada. Y el momento que lo demostraría se acercaba rápidamente. Mateo estaba de pie en el pequeño escenario, acaparando la atención de cada persona en la sala. El foco de luz enfatizaba su postura perfecta, su sonrisa confiada, su smoking a medida. Comenzó agradeciendo a los socios del bufete por su tutoría, entregando cumplidos cuidadosamente elaborados a cada abogado senior por su nombre. La multitud asentía con aprecio mientras él reconocía su sabiduría y guía. Habló sobre su compromiso con los valores del bufete y su visión para contribuir a su prestigioso legado. Empecé a relajarme un poco. Quizás el discurso se mantendría puramente profesional, ahorrándome cualquier referencia familiar. Eso sería mejor que una mención negativa. Podría escabullirme durante los aplausos y enviar mis felicitaciones por mensaje de texto más tarde desde la seguridad de mi apartamento. Pero entonces Mateo cambió de marcha. Ahora, los agradecimientos personales, dijo, su voz volviéndose más cálida. No estaría aquí esta noche sin el apoyo inquebrantable de mi familia. El foco se amplió para incluir a mis padres en su mesa de primera fila. Sonreían con orgullo, mi madre secándose los ojos con un pañuelo con monograma. Mi padre, el doctor Ricardo Vargas, continuó Mateo, me enseñó el valor de la precisión, la excelencia y la dedicación. Mi madre, la profesora Elena Vargas, me inculcó el amor por el lenguaje y la comunicación persuasiva. Juntos, me mostraron que con disciplina y enfoque, cualquier meta es alcanzable. Mis padres se pusieron de pie para recibir una ronda de aplausos. Mi padre se llevó la mano al corazón en un gesto de agradecimiento. Mi madre le lanzó a Mateo un discreto beso al aire. Aplaudí junto con todos los demás, sintiendo la familiar punzada de exclusión, pero nada que no hubiera experimentado antes. Quizás se detendría ahí. Quizás los agradecimientos familiares estaban completos. Mateo levantó su copa de champán. Me gustaría que todos levantaran una copa por las personas que me formaron en el hombre que soy hoy. La sala obedeció, las copas levantándose al unísono. Por mis mentores, mis padres y mis amigos, dijo Mateo. Y por supuesto. Sus ojos escanearon la sala hasta que me encontraron en mi rincón trasero. Una sonrisa se extendió por su rostro que me provocó un escalofrío. No era su sonrisa genuina, sino la que había visto cuando estaba a punto de ganar una discusión a expensas de otra persona. Y por supuesto, continuó Mateo, señalándome con su copa, por mi hermana, Isa, que nos acompaña esta noche. El foco de luz se movió bruscamente hasta localizarme, su brillo cegándome temporalmente después de la penumbra de mi rincón. Sentí que todos los ojos de la sala se volvían para examinarme. Logré una pequeña sonrisa y un leve asentimiento, esperando que este momento pasara rápidamente. Mateo se rió entre dientes en el micrófono. Para aquellos que no la conocen, esta es mi hermana. Sin título, sin futuro, simplemente vive de la familia. Es nuestra moraleja de lo que pasa cuando no te esfuerzas. La sala estalló en carcajadas. Mis padres, en lugar de defenderme, se unieron a las risas. Mi padre negó con la cabeza en falsa desaprobación mientras mi madre se cubría la sonrisa con la mano, ambos claramente cómodos conmigo como el chiste familiar. El foco permaneció fijo en mí, exponiendo cada microexpresión que cruzaba mi rostro.
Sentí un calor inundar mis mejillas y un zumbido llenó mis oídos. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo estirándose dolorosamente mientras las risas continuaban. En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí. Esto no era una humillación de una sola vez. Era simplemente la versión pública de cómo mi familia siempre me había visto. Cada logro disminuido, cada cumplido ambiguo, cada comparación con Mateo apareció de repente con perfecta claridad como partes de un patrón consistente. Había sido la decepción familiar desde el momento en que elegí mi propio camino. Y nada de lo que lograra cambiaría esa percepción. Tenía dos opciones. Podía huir de la sala llorando, confirmando su creencia en mi inestabilidad e inmadurez, o podía responder con la dignidad que claramente no creían que poseía. Con una calma deliberada, me puse de pie. Las risas comenzaron a disminuir a medida que la gente notaba mi movimiento. Caminé lentamente hacia el frente de la sala, sintiendo el peso de cada mirada. El foco me siguió, iluminando mi viaje desde la sombra hasta el centro del escenario. Cuando llegué a la mesa principal, tomé una copa de champán intacta. Miré directamente a Mateo, que todavía estaba de pie junto al micrófono. Su expresión había cambiado de una diversión petulante a una ligera confusión. No había esperado una reacción más allá de la aceptación avergonzada o una partida apresurada. Levanté mi copa hacia él, imitando su gesto anterior. Mi mano estaba perfectamente firme. Sonreí, no una sonrisa herida o enojada, sino la sonrisa tranquila de alguien que toma una decisión que le cambiará la vida con absoluta certeza. Salud, dije, mi voz resonando claramente en la ahora silenciosa sala. Esta es la última vez que alguno de ustedes me verá. Tomé un sorbo de champán, dejé la copa suavemente sobre la mesa y me di la vuelta para irme. El clic de mis tacones contra el suelo de madera resonó en el completo silencio que había caído sobre el salón de baile. Nadie me llamó. Nadie intentó detenerme. Quizás pensaron que era un gesto dramático en lugar de una despedida genuina. Mientras recogía mi abrigo del guardarropa, escuché el murmullo de la conversación reanudarse detrás de mí. La voz amplificada de Mateo haciendo alguna broma para disipar la incomodidad. Para cuando salía al aire fresco de la noche, los aplausos habían estallado de nuevo, la celebración continuando sin interrupción. En el taxi a casa, no lloré. Me sentía extrañamente tranquila, como alguien viendo la película de la vida de otra persona. Las luces de la ciudad se desdibujaban tras la ventana mientras hacía listas mentales de lo que había que hacer. Esto no era una reacción impulsiva, sino el reconocimiento final de una verdad que había estado evitando durante años. Mi familia nunca me vería como realmente era, y seguir buscando su aprobación solo me destruiría pieza por pieza. El conductor preguntó si estaba bien, y me di cuenta de que había estado sentada en silencio frente a mi edificio de apartamentos durante varios minutos después de que llegamos. Sí, respondí, sorprendiéndome de lo segura que me sentía. Por primera vez en años, creo que realmente lo estoy. En el momento en que entré a mi apartamento, puse mi teléfono en modo avión. Sabía que los mensajes y las llamadas comenzarían una vez que terminara el evento y mi ausencia se registrara como algo más que una salida dramática. Necesitaba tiempo para pensar con claridad sin sus voces en mi cabeza. Mi gato, Simón, me saludó con su habitual indiferencia, que gradualmente se convirtió en curiosidad cuando empecé a sacar maletas de mi armario en lugar de ponerme el pijama. Me moví con determinación, empacando solo lo absolutamente necesario, ropa para una semana, mi portátil, artículos de aseo esenciales, mis discos duros externos con todos mis archivos de trabajo y una pequeña caja de objetos personales irreemplazables. Todo lo demás podría ser reemplazado o recuperado más tarde. Simón observaba desde la cama, con la cola moviéndose nerviosamente mientras yo me movía por el apartamento con una energía inusual para la medianoche. Cuando mi maleta y mi bolso del portátil estuvieron listos, tomé a Simón y lo abracé, respirando su aroma familiar. Lo había rescatado de un refugio 3 años antes, un atigrado flacucho y tuerto que nadie quería. Nos entendíamos. Necesito hacer algunas llamadas, amigo, susurré, rascándole detrás de las orejas. Del tipo que haces cuando nadie está escuchando. Reservé una habitación de hotel que admitía mascotas en el centro por 2 semanas, pagando el extra sin dudarlo. Envié un correo electrónico a mis 2 clientes actuales, explicando que tenía una emergencia familiar y que trabajaría de forma remota por un tiempo, pero asegurándoles que todos los plazos se cumplirían.
Configuré el reenvío de correo a un apartado de correos que establecería al día siguiente. A las 2 de la mañana, finalmente volví a encender mi teléfono. Como era de esperar, había múltiples llamadas perdidas y mensajes de texto. La mayoría eran de mi madre, variando de confundida, ¿a dónde fuiste?, a irritada, ¿estás siendo muy dramática?, a preocupada, ¿estás conduciendo? Por favor, responde. Mi padre había llamado una vez pero no dejó mensaje. Mateo no se había puesto en contacto en absoluto. Le envié un mensaje de texto a mi madre, simplemente, estoy a salvo. Necesito espacio. Por favor, respeta eso. Luego apagué mi teléfono de nuevo, puse la alarma para las 7 y traté de dormir. Cuando el sueño no llegaba, me quedé mirando el techo y rediseñé mentalmente mi vida desde cero. A las 7, metí a Simón en su transportín, cargué mis maletas en un Uber y dejé la llave de mi apartamento con mi vecina, Luisa, pidiéndole que regara mis plantas hasta que resolviera mis próximos pasos. No hizo preguntas, solo me abrazó y me dijo que la llamara si necesitaba algo. Algunas personas entienden los límites instintivamente. La habitación del hotel era pequeña pero limpia, con una pequeña cocina y un wifi decente. Instalé mi portátil en el escritorio, creé un área improvisada para la caja de arena en el baño y desempaqué lo justo para funcionar. Luego hice una lista de tareas prácticas, encontrar un nuevo apartamento, preferiblemente en un barrio diferente o incluso en una ciudad diferente. Notificar a mi arrendador que no renovaría mi contrato. Actualizar la información de contacto de mi negocio. Establecer nuevas relaciones bancarias separadas de las instituciones que usaba mi familia. A las 9, mi teléfono tenía 67 notificaciones. Las ignoré todas y en su lugar llamé a un agente inmobiliario, explicando que necesitaba un alquiler a corto plazo con opción a compra, presupuesto flexible, disponible de inmediato. La urgencia en mi voz debió de comunicarse, porque prometió enviar listados ese mismo día. Trabajé durante la mañana, centrándome en un proyecto de branding que vencía la semana siguiente. El ritmo familiar del diseño me calmó, el flujo creativo alejando los pensamientos de la noche anterior. Alrededor del mediodía, finalmente revisé mis mensajes. Mi madre había pasado de la preocupación a la ira. Tu comportamiento fue completamente inapropiado. Mateo quedó en ridículo frente a sus colegas. Esperamos una disculpa. Mi padre fue más directo. Esta búsqueda de atención infantil tiene que parar. Llama a tu madre. También había 3 mensajes de números que no reconocí. El primero era de Hernán Romero. Los comentarios de tu hermano estuvieron fuera de lugar. Si estás interesada en un trabajo de diseño para el rebranding de nuestro bufete, por favor llámame. El segundo era de la colega de Mateo, Estefanía. Esa fue la salida más digna que he presenciado. Mateo estaba equivocado sobre ti. Avísame si necesitas un buen abogado. El tercero era de mi prima Valeria, mi única pariente que había elegido un camino no tradicional. Hagas lo que hagas, te apoyo. He pasado por eso. Llámame si necesitas una voz amiga. Estos aliados inesperados me provocaron las primeras lágrimas desde el incidente. No me había dado cuenta de lo completamente que había internalizado la narrativa de mi familia sobre mi aislamiento y fracaso. Había personas que me veían de manera diferente, que reconocían algo en mí digno de apoyo. Guardé sus números, pero aún no estaba lista para responder. Pasé esa primera semana en un torbellino productivo. Durante el día, trabajaba en proyectos de clientes con nueva intensidad. Las noches estaban dedicadas a investigar lugares donde podría reiniciar mi vida. Consideré Nueva York, Chicago, Seattle, cualquier lugar con una fuerte economía creativa y sin conexiones familiares. Entrevisté a 3 posibles asistentes que pudieran trabajar de forma remota, y finalmente contraté a Sergio, un recién graduado de la escuela de diseño con excelentes habilidades organizativas y sin vínculos con el interconectado mundo social de Boston. Los mensajes de mi madre se volvieron cada vez más frenéticos a medida que pasaban los días sin respuesta. Al 5.º día, amenazaba con presentar una denuncia por desaparición, aunque le había dicho claramente que estaba a salvo y necesitaba espacio. Finalmente respondí con un correo electrónico formal, copiando a mi padre. No estoy desaparecida. Estoy tomando el espacio necesario de una dinámica familiar que se ha vuelto perjudicial para mi bienestar. Estoy a salvo, empleada y alojada.
Por favor, no contacten a las autoridades con preocupaciones falsas, ya que eso desperdiciaría sus recursos y dañaría aún más nuestra relación. Me pondré en contacto cuando esté lista para comunicarme. La respuesta llegó en minutos. Un largo correo electrónico de mi padre detallando todas las formas en que me habían apoyado, los sacrificios que habían hecho y la ingratitud que estaba mostrando. Hizo referencia a la terapia familiar como si fuera una amenaza en lugar de una sugerencia potencialmente útil. El mensaje no contenía ni una palabra de disculpa por el comportamiento de Mateo ni reconocimiento de por qué podría haberme sentido herida. Reenvié el correo electrónico a una nueva terapeuta con la que había programado una cita, añadiendo contexto para nuestra primera sesión al día siguiente. 10 días después de la fiesta, encontré mi nuevo hogar, un apartamento tipo loft en el Distrito de las Artes de Filadelfia. El agente inmobiliario envió un recorrido virtual destacando la luz del norte, perfecta para un estudio, la comunidad de profesionales creativos del edificio y el costo de vida razonable en comparación con Boston. Firmé un contrato de arrendamiento de 6 meses con opción a compra y reservé una empresa de mudanzas para la semana siguiente. Escribí una carta cordial y profesional a mi arrendador, adjunté un cheque por la tarifa de terminación del contrato y organicé un servicio de limpieza. Actualicé la dirección de mi negocio en todos los documentos oficiales y en mi sitio web. Abrí nuevas cuentas en un banco nacional sin presencia en Boston. Encontré un veterinario en Filadelfia para Simón. Metódicamente, desenredé mi vida de sus raíces de Boston. Cada paso práctico se sentía como quitar un peso que no sabía que estaba cargando. La noche antes de irme de Boston, conduje a mi apartamento para recoger algunos artículos restantes. Esperaba encontrar a mis padres esperando, listos para una confrontación dramática. En cambio, el edificio estaba en silencio. Mi apartamento, limpio y vacío, parecía más pequeño de lo que recordaba. Dejé mis llaves en el mostrador junto con una nota para el arrendador agradeciéndole por 5 buenos años. Mientras llevaba la última caja a mi coche, me di cuenta de que no había llorado desde ese primer día en el hotel. El dolor se había transformado en acción decidida. Cada decisión, un paso hacia una vida autodeterminada. El viaje a Filadelfia a la mañana siguiente se sintió simbólico, el amanecer a mi espalda mientras me dirigía al sur y al oeste, hacia una ciudad donde nadie me conocía como la hermana mediocre de Mateo o la hija decepcionante de los Vargas. Era simplemente Isa, diseñadora gráfica, nueva inquilina, dueña de un gato, persona en progreso. No tenía ilusiones de que la distancia geográfica por sí sola sanaría las heridas infligidas durante décadas. Pero mientras el horizonte de Boston desaparecía en mi espejo retrovisor, me permití imaginar una vida definida por mis propios valores en lugar de las expectativas de mi familia. Esa posibilidad por sí sola hizo que el camino por delante pareciera más brillante que el que dejaba atrás. Filadelfia me recibió sin fanfarrias ni resistencia, solo con la aceptación neutral de una ciudad acostumbrada a la reinvención. Mi apartamento tipo loft ocupaba el tercer piso de una fábrica textil convertida, todo ladrillo visto y ventanas de gran tamaño. El edificio albergaba una comunidad de profesionales creativos, un fotógrafo, varios escritores, un fabricante de muebles y una pequeña agencia de publicidad en la planta baja. Se saludaban con la cabeza en los pasillos, pero hacían pocas preguntas, respetando el entendimiento tácito de que cada uno tenía su propia historia, sus propias razones para estar allí. Establecí mi nuevo estudio metódicamente. La mitad sur del loft se convirtió en mi espacio de trabajo, con mesas de dibujo, configuración de computadora y un área de reuniones para el cliente ocasional en persona. La porción norte la designé como espacio vital, aunque los límites a menudo se desdibujaban. Simón reclamó un asiento soleado en la ventana, aparentemente imperturbable por el cambio de escenario. Durante el primer mes, mantuve silencio de radio con mi familia a pesar de los crecientes intentos de contacto. Mi madre pasó de los mensajes de texto preocupados a los mensajes de voz emocionales y a un correo electrónico notablemente condescendiente sugiriendo que estaba teniendo un ataque de nervios porque no podía manejar el éxito de Mateo. Mi padre adoptó un enfoque más directo, usando sus conexiones hospitalarias para obtener mi nueva dirección y enviando una carta certificada recordándome todas las formas en que los había decepcionado a lo largo de los años, culminando en mi partida ingrata. La carta concluía con la afirmación de que cuando estuviera lista para disculparme y comportarme como una adulta, me darían la bienvenida de nuevo a la familia. Escaneé ambas comunicaciones y las reenvié a la doctora Melissa Campos, la terapeuta que había comenzado a ver semanalmente.
En nuestras sesiones, me ayudó a reconocer patrones que había normalizado, las constantes comparaciones, el desdén por mis logros, el sutil socavamiento de mi confianza. Trabajamos en separar mi autoestima de su aprobación, un proceso que se sintió como desenredar una vida de hilos retorcidos. Cuando los intentos de contacto de mi familia no obtuvieron respuesta, reclutaron a miembros de la familia extendida para que se pusieran en contacto. Tías, tíos y primos con los que no había hablado en años de repente me enviaban mensajes de texto con un casual «¿Cómo estás?», que inevitablemente conducía a preguntas como «¿No crees que estás siendo dura con tus padres?». Respondí cortés pero firmemente que estaba tomando el espacio necesario para mi bienestar y que agradecería su respeto por ese límite. Solo mi prima Valeria siguió siendo una aliada genuina, llamando ocasionalmente para ver cómo estaba sin presión ni juicio. Cuando finalmente le conté la historia completa de la fiesta de ascenso, su respuesta fue refrescantemente directa: «Qué cabronada. Te mereces algo mejor». Esta familia tiene un serio problema con cualquiera que se salga de la línea. A medida que las semanas se convertían en meses, me sumergí en la construcción de mi negocio en esta nueva ciudad. Me uní al gremio de artistas gráficos de Filadelfia, asistiendo a reuniones mensuales y formando gradualmente conexiones profesionales. Acepté una invitación para hablar en un colegio comunitario sobre el emprendimiento en campos creativos, compartiendo mi viaje con estudiantes que me recordaban a mi yo más joven. 6 meses después de la mudanza, recibí un correo electrónico inesperado de Hernán Romero, el socio fundador del bufete de abogados de Mateo. Recordaba nuestra breve conversación en la fiesta de ascenso y estaba impresionado tanto por mi portafolio como por mi digna salida esa noche. Su bufete estaba experimentando un rebranding completo y quería saber si consideraría presentar una propuesta. La ironía era imposible de ignorar, mi primera gran oportunidad en mi nueva vida, proveniente del mismo evento que había terminado la antigua. Acepté la invitación, preparando la presentación más profesional de mi carrera. Cuando regresé a Boston para la reunión de presentación, me quedé en un hotel, no le dije a nadie de mi familia que estaba en la ciudad y me centré por completo en el asunto en cuestión. Para mi sorpresa y deleite, el bufete seleccionó mi propuesta por encima de las de varias agencias más grandes, citando la atención personal y la perspectiva fresca que ofrecía. El proyecto tardó 3 meses en completarse y me llevó a ser recomendada a otros 2 bufetes de abogados de Boston. Contraté a Sergio a tiempo completo para manejar el aumento de la carga de trabajo y traje a una diseñadora junior llamada Mia, una recién graduada de la escuela de arte con un talento excepcional pero sin conexiones. Reconocí en ella la misma hambre de demostrar su valía que me había impulsado durante años. Por esta época, recibí la primera comunicación de Mateo desde la noche de su ascenso. Su correo electrónico fue breve y sin disculpas. He oído que estás trabajando con Romero y Castillo ahora. Usando mis conexiones para construir tu negocio. De nada. Dejemos este drama familiar atrás. El aniversario de mamá y papá se acerca. Lo leí 2 veces antes de elaborar una respuesta. Mateo, mi relación comercial con Romero y Castillo se basa en mis capacidades profesionales, que Hernán Romero reconoció de forma independiente. No usé tu nombre para asegurar el contrato, ni lo haría. En cuanto a nuestra situación familiar, lo que tú percibes como drama, yo lo experimento como límites necesarios. Tus comentarios en tu fiesta de ascenso fueron simplemente el ejemplo final de un patrón de desdén y falta de respeto de toda una vida. Hasta que no haya un reconocimiento y una disculpa genuinos por ese patrón, no tengo nada más que discutir. Te deseo éxito continuo en tu carrera. Isa. No recibí respuesta, ni la esperaba, pero con poner el correo electrónico sin ira, sin necesidad desesperada de su aprobación, se sintió como una evidencia concreta de mi creciente independencia emocional. Cuando mi primer año en Filadelfia llegaba a su fin, mi negocio se había expandido más allá de mis expectativas iniciales. El proyecto de Romero y Castillo llevó a un artículo en una revista de la industria del diseño destacando mi enfoque para el rebranding de instituciones tradicionales. La exposición trajo consultas de empresas de todo el noreste, permitiéndome ser selectiva sobre qué proyectos aceptaba. Con la seguridad financiera llegó la confianza para explorar nuevas direcciones creativas. Desarrollé una serie de talleres para artistas autodidactas sobre cómo navegar el lado comercial de las carreras creativas. Basándome en mi propia experiencia, abordé los desafíos prácticos y los obstáculos emocionales que no se cubrían en la educación tradicional. El primer taller se agotó en días,
confirmando que mi camino no convencional tenía valor para otros que enfrentaban viajes similares. A través de los talleres, conocí a Jordán, un desarrollador web que se especializaba en crear plataformas para artistas. Nuestra colaboración profesional evolucionó hacia una amistad, y finalmente, una relación romántica construida sobre el respeto mutuo y los valores creativos compartidos. A diferencia de parejas anteriores que o bien se compadecían de mi situación familiar o fomentaban la reconciliación sin importar el costo, Jordán entendía la importancia de los límites y el autorrespeto. Cuando le conté la historia completa de la fiesta de ascenso, su respuesta fue exactamente lo que necesitaba: eso debió doler terriblemente. Y tu respuesta fue increíblemente valiente. Con este creciente sistema de apoyo de amigos, colegas y mi relación con Jordán, comencé a reconocer que la familia podía ser elegida en lugar de simplemente heredada. Estas eran personas que me valoraban exactamente por quien era, no por quien deseaban que me convirtiera. Alrededor de los 18 meses después de dejar Boston, recibí la notificación de que había sido nominada para el premio al emprendedor emergente de la Asociación Americana de Diseño. La ironía era rica. Mi supuesto falta de futuro se había convertido en un reconocimiento nacional de mi perspicacia empresarial y liderazgo creativo. La ceremonia de premiación se celebraría en Nueva York y se esperaba que diera un breve discurso de aceptación si ganaba. No le conté a mi familia sobre la nominación. Su validación ya no era necesaria para que yo reconociera mis propios logros. En cambio, invité a Jordán, Mía, Sergio y mi prima Valeria a asistir como mis invitados. La noche de la ceremonia, vistiendo un vestido de diseñador que había podido permitirme fácilmente, me senté en una mesa rodeada de personas que celebraban genuinamente mi éxito. Cuando llamaron mi nombre como ganadora, los aplausos se sintieron auténticos en lugar de obligatorios. De pie en el podio, mirando a una sala llena de colegas de la industria que valoraban mi trabajo por sus propios méritos, sentí un sentido de pertenencia que nunca había experimentado en las reuniones familiares. Mi discurso reconoció el camino no tradicional que me había llevado allí y agradeció a aquellos que habían apoyado mi visión en lugar de tratar de remodelarla. No mencioné a mi familia directamente, pero incluí una línea que Valeria me dijo más tarde que la hizo llorar: a veces, el paso más importante para encontrar tu verdadero camino es tener el valor de alejarte de aquellos que no pueden ver su valor. A la mañana siguiente, mi teléfono contenía mensajes de felicitación de colegas y amigos, pero también un mensaje de texto inesperado de mi madre. Vi tu premio en línea. Tu padre y yo estamos confundidos sobre por qué no fuimos invitados o mencionados. ¿Cuándo terminará este castigo? Su mensaje cristalizó lo poco que había cambiado su perspectiva, lo completamente que habían perdido el punto de mi partida. No era un castigo, era protección. Le mostré el mensaje a Jordán, quien simplemente dijo: siguen haciendo que todo se trate de ellos, ¿eh? No respondí de inmediato. En cambio, pasé el día explorando Nueva York con mi familia elegida, celebrando no solo el premio, sino la vida que había construido desde cero. Esa noche, mientras curioseaba en una tienda de artículos de arte, me di cuenta de que era genuinamente feliz. No la actuación de felicidad que había mantenido durante años de reuniones familiares, sino una alegría auténtica construida sobre la autodeterminación y la conexión genuina. 2 años después de salir de la fiesta de ascenso de Mateo, me había transformado de la decepción familiar en una empresaria galardonada con una próspera práctica creativa, relaciones significativas y un autorrespeto ganado con esfuerzo. El viaje no había sido fácil ni lineal, pero cada paso me había alejado más de la narrativa limitante que mi familia había construido y me había acercado más a la verdad de quien podría llegar a ser cuando me liberara de sus expectativas. Lo que no podría haber anticipado era que la siguiente fase de este viaje implicaría confrontar el pasado directamente en lugar de simplemente construir alrededor de su ausencia. La oportunidad de hacerlo llegó inesperadamente, poniendo a prueba si mi nueva fuerza podría resistir el contacto directo con las personas que habían pasado toda una vida socavándola. La conferencia de la industria en Chicago marcó el 3er aniversario de mi partida de Boston. Me habían invitado a hablar en un panel sobre emprendimiento en campos creativos, compartiendo el escenario con diseñadores que una vez había admirado desde lejos. Mi negocio había crecido a un equipo de 6 personas con oficinas tanto en Filadelfia como en Nueva York. Los días de cuestionar mi camino habían desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazados por la tranquila confianza que proviene de construir algo duradero. Durante el almuerzo de networking después de nuestro panel, estaba enfrascada en una conversación con un cliente potencial cuando sentí un golpecito en el hombro. Al girarme,
Me encontré cara a cara con Mateo por primera vez desde esa noche en el Hotel Fairmont. Se veía esencialmente igual, traje perfectamente entallado, postura segura, sonrisa ensayada. Sin embargo, algo en sus ojos había cambiado, un atisbo de incertidumbre que nunca antes había estado allí. Isa dijo, su voz cuidadosamente neutral. Pensé que eras tú en la lista de oradores. Te ves diferente. Asentí, manteniendo mi compostura profesional. Mateo, esto es inesperado. ¿Asistes a la conferencia? Negó con la cabeza. Represento a un cliente que patrocina el evento. Vi tu nombre en el programa. Un silencio incómodo cayó entre nosotros. 3 años de palabras no dichas, creando una barrera casi tangible. Finalmente, Mateo se aclaró la garganta. ¿Tienes tiempo para un café?, preguntó, señalando hacia el vestíbulo del hotel. Consideré negarme, usando mi apretada agenda como excusa, pero la curiosidad prevaleció. Me disculpé con el cliente potencial, prometiendo hacer un seguimiento más tarde, y acompañé a Mateo a la cafetería del vestíbulo. Nos sentamos en una pequeña mesa junto a la ventana, ambos rígidos y formales. Mateo pidió un espresso mientras yo elegí un té de hierbas. Cuando el camarero se fue, me estudió con una expresión que no pude descifrar del todo. Te está yendo bien, observó. Veo tu trabajo por todas partes ahora. La campaña de Madison Avenue fue particularmente impresionante. Me sorprendió que lo hubiera notado, y mucho menos que recordara mi trabajo. Gracias, respondí. ¿Cómo van las cosas en Romero y Castillo? Ocupado, dijo. Estoy en camino de ser socio gerente el próximo año. Felicitaciones, dije, y lo decía en serio. Su ambición siempre había sido clara, y sus logros eran genuinos, sin importar lo que pensara de su comportamiento personal. Otro silencio descendió, más pesado esta vez. Mateo jugueteaba con su taza de espresso, inusualmente vacilante. Mira, dijo finalmente, sobre lo que pasó en mi fiesta de ascenso. Esperé, curiosa por saber si realmente reconocería el daño que había causado o simplemente lo minimizaría como drama familiar. Estuve fuera de lugar, admitió, sorprendiéndome. El chiste no fue gracioso y no era cierto. Lo sabía incluso entonces. No fue un chiste, Mateo, respondí con calma. Fue una humillación pública y no fue un hecho aislado. Fue la culminación de toda una vida siendo disminuida y despreciada por mi propia familia. Se estremeció ligeramente, pero no lo negó. Lo sé. He tenido tiempo para pensar en ello, especialmente después de que Hernán Romero me llevó aparte la semana siguiente y me preguntó qué clase de hombre se burla públicamente de su propia hermana para hacer reír a los demás. Eso debió ser incómodo, observé, sintiendo una oleada de gratitud hacia el abogado mayor que había visto mi valor cuando mi propio hermano no pudo. Lo fue, reconoció Mateo, especialmente porque luego me dijo que tú estabas haciendo el rebranding del bufete y que tu trabajo era excepcional. Sugirió que te había juzgado de manera bastante severa. Bebí mi té, dejando que el momento se alargara. Mateo nunca había sido bueno para las disculpas. El reconocimiento era probablemente lo mejor que podía esperar. No espero que me perdones, continuó, sorprendiéndome de nuevo. Pero quiero que sepas que me he arrepentido. No solo porque me hizo quedar mal, sino porque estuvo mal. Has construido algo impresionante completamente en tus propios términos. Eso requiere un valor que no estoy seguro de tener. La admisión le costó. Pude verlo en la tensión de su mandíbula. El niño dorado, reconociendo la fuerza de su hermana, desafiaba la narrativa que había construido sobre sí mismo como la historia de éxito de la familia. Gracias por decir eso, respondí. Importa, incluso ahora. Mamá y papá preguntan por ti, dijo, cambiando la conversación. Han visto tu éxito. Papá incluso recortó ese artículo sobre ti en Business Monthly. Levanté una ceja. ¿Han reconocido que estaban equivocados? Mateo vaciló. Todavía están trabajando en esa parte, pero te extrañan. Se están haciendo mayores. Quizás haya espacio para una relación que no requiera que seas quien ellos querían que fueras. Consideré sus palabras cuidadosamente. ¿Es eso posible? Después de toda una vida de sus expectativas, ¿pueden realmente aceptar quién soy en realidad? No lo se admitió. Pero están hablando de intentarlo.
Eso es algo. Terminamos nuestras bebidas en un silencio más cómodo. Mientras nos preparábamos para irnos, Mateo me dio su tarjeta de presentación con su número personal escrito en la parte de atrás. Sin presión dijo: pero si alguna vez quieres hablar o incluso simplemente intercambiar mensajes de texto ocasionales, me gustaría. Las cenas familiares son bastante aburridas solo con nosotros tres. Sonreí ligeramente, recordando un tiempo en que esas cenas habían sido una tortura para mí, y sin embargo ahora las encontraba deficientes. Tomé la tarjeta y le di la mía a cambio. Lo pensaré, prometí. Y nos separamos, no como los hermanos cercanos que una vez fuimos, pero tampoco como extraños. Algo nuevo se había formado en esa cafetería, la posibilidad de una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la jerarquía. Un mes después, recibí un correo electrónico de mi madre. A diferencia de sus comunicaciones anteriores, esta no exigía ni acusaba. En cambio, era sorprendentemente reflexiva. Querida Isa, Mateo mencionó que te vio en la conferencia de Chicago. Dijo que te veías bien y que tu negocio está prosperando. He estado siguiendo tu éxito desde lejos a través de publicaciones de la industria. Tu padre y yo hemos estado reflexionando, en parte impulsados por nuestra edad y en parte por tu continua ausencia en nuestras vidas. Si bien es posible que no entendamos completamente las decisiones que has tomado, podemos ver que te han llevado a un lugar de éxito, y esperamos, de felicidad. Nos gustaría tener la oportunidad de verte de nuevo, en tus términos. Quizás un lugar de encuentro neutral para almorzar o tomar un café la próxima vez que estés en Boston. Con amor, mamá. Leí el correo electrónico varias veces, notando tanto su tono conciliador como su cuidadosa evitación de una disculpa directa. Se lo reenvié a la doctora Campos, quien me había ayudado a navegar los últimos 3 años de separación familiar. ¿Qué piensas?, le pregunté durante nuestra siguiente sesión. ¿Qué quieres tú?, respondió ella a su manera típicamente directa. Consideré la pregunta seriamente. No una reconciliación de fantasía donde de repente se transformaran en los padres comprensivos que siempre había querido. Tampoco una continuación del completo distanciamiento. Quizás algo intermedio, una relación limitada con límites claros. Quiero que me vean por quien soy, respondí finalmente. No como una decepción o un proyecto, ni siquiera como una historia de éxito que ahora pueden reclamar. Solo como yo misma, con todas mis complejidades y elecciones. Entonces quizás eso es lo que deberías decirles, sugirió. A ver si son capaces de encontrarte ahí. Compuse una respuesta cuidadosa a mi madre, aceptando reunirme cuando estuviera en Boston por negocios. Especifiqué una cafetería cerca de mi hotel en lugar de nuestros antiguos lugares familiares, un territorio neutral donde pudiéramos comenzar esta tentativa reconexión. 2 semanas después, estaba sentada esperando en una mesa junto a la ventana, observando su llegada. Mis padres entraron puntualmente, mi padre escaneando la sala metódicamente, mientras que mi madre me vio de inmediato. Se veían mayores de lo que recordaba, más frágiles de alguna manera, aunque todavía se comportaban con la dignidad de personas acostumbradas al respeto profesional. Los saludos iniciales fueron incómodos. El contacto físico se limitó a breves y forzados abrazos. Pedimos café y pasteles, hablando de cosas triviales como el clima y mi vuelo. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta. Te hemos extrañado, Isa, dijo formalmente, como si estuviera pronunciando un discurso preparado. Tu madre y yo hemos discutido largamente los eventos que llevaron a tu partida. Noté que no mencionó específicamente el comportamiento de Mateo ni el suyo propio. Me alegra que hayas tenido éxito, continuó. El premio de diseño fue bastante prestigioso, tengo entendido. Gracias, respondí, manteniendo la voz firme. Mi trabajo ha sido gratificante, pero no acepté reunirme para discutir mis logros profesionales. Quería abordar la dinámica de la relación que hizo necesario que me fuera. Mi madre se estremeció ligeramente. ¿Tenemos que volver a sacar viejos rencores?, preguntó. ¿No podemos simplemente seguir adelante? Negué con la cabeza. Seguir adelante requiere entender cómo llegamos aquí. Durante años, fui tratada como menos valiosa porque elegí un camino diferente. Los comentarios de Mateo en su fiesta de ascenso no fueron un incidente aislado. Fueron la culminación de una cultura familiar que consistentemente me socavó y me despreció. Mi padre comenzó a objetar, pero mi madre le puso la mano en el brazo.
Puede que haya algo de verdad en eso, reconoció en voz baja. Teníamos ciertas expectativas, ciertas definiciones de éxito. Tus elecciones no encajaban en esas definiciones, y nos costó ver más allá de nuestra propia perspectiva. No era exactamente una disculpa, pero era más autoconciencia de la que jamás le había escuchado. Aprecio ese reconocimiento, dije. Lo que necesito en el futuro es respeto por mis elecciones, mi negocio y mis límites. He construido una vida de la que estoy orgullosa. Si quieren ser parte de esa vida, tiene que ser en términos de respeto mutuo. Mi padre asintió lentamente. Podemos intentarlo, dijo. No somos perfectos, pero podemos intentarlo. Pasamos el resto de la reunión estableciendo parámetros para esta nueva relación, llamadas telefónicas mensuales, visitas ocasionales, ningún consejo no solicitado sobre mi carrera o vida personal. Dejé en claro que cualquier retroceso a los viejos patrones resultaría en que yo me alejara de nuevo. Estuvieron de acuerdo, aunque pude ver el esfuerzo que le costó a mi padre aceptar estos términos. Mientras nos preparábamos para irnos, mi madre dudó y luego preguntó, ¿estarás en Navidad este año? Nos gustaría mucho que estuvieras allí. Pensé en las últimas 3 Navidades pasadas con amigos y la familia de Jordán, reuniones relajadas, libres de actuaciones o juicios. Lo consideraré, respondí honestamente. Pero si voy, Jordán vendría conmigo. ¿Tu novio?, preguntó mi padre. Mateo lo mencionó. Mi pareja, corregí. Es una parte importante de mi vida. Intercambiaron miradas, pero asintieron de acuerdo. Nuestra relación siguió siendo un trabajo en progreso en los meses siguientes. Algunas conversaciones fluían naturalmente, mientras que otras desencadenaban viejos patrones que requerían una corrección suave pero firme. Mi padre luchó más que mi madre para aceptarme como una igual en lugar de una hija a la que guiar. Mi madre hizo esfuerzos genuinos por preguntar sobre mi trabajo con interés real en lugar de tolerancia cortés. Mateo y yo establecimos nuestra propia y cautelosa reconexión, principalmente a través de mensajes de texto ocasionales sobre temas neutrales. Él enviaba artículos relacionados con mi industria, yo lo felicitaba por sus hitos profesionales. No éramos los hermanos cercanos de nuestra primera infancia, pero tampoco éramos adversarios. 6 meses después de nuestra reunión en la cafetería, acepté una invitación a la cena de Navidad, llevando a Jordán conmigo. La velada tuvo momentos tensos, pero también risas genuinas. Cuando mi padre comenzó a darme un sermón sobre la planificación fiscal para mi negocio, le recordé con calma nuestro acuerdo de límites. Para su crédito, se detuvo a mitad de la frase y se disculpó. Esa noche en nuestra habitación de hotel, Jordán preguntó si me arrepentía de haberme reconectado con mi familia. No dije después de una cuidadosa consideración. Pero tampoco me arrepiento de haberme ido. Necesitaba encontrar mi propio valor antes de poder interactuar con ellos de una manera saludable. La distancia me dio una perspectiva que no podría haber ganado de otra manera. La primavera siguiente, me invitaron a dar el discurso de graduación en la Universidad de Arte de Filadelfia. De pie en el podio, frente a cientos de jóvenes creativos que se preparaban para forjar sus propios caminos, compartí las lecciones de mi viaje sin nombrar a mi familia directamente. Su valor no está determinado por títulos o cargos o las expectativas de los demás. Se construye a través del coraje de perseguir su propia visión, la resiliencia para soportar el rechazo y la sabiduría para reconocer cuando alejarse es necesario para crecer. A veces, lo más amoroso que pueden hacer por ustedes mismos es crear distancia de aquellos que no pueden ver su valor. Y a veces, si tienen suerte, esa distancia crea espacio para un nuevo entendimiento por ambas partes. La lección más importante que he aprendido es que no necesitan permiso para definir su propio éxito. El camino que otros no pueden entender puede ser exactamente el que están destinados a seguir. Confíen en ese viaje, incluso cuando sea solitario. Construyan conexiones con aquellos que celebran en lugar de simplemente tolerar sus elecciones. Y recuerden que la familia se puede encontrar además de nacer, creada a través del respeto mutuo y la aceptación genuina. Mientras los graduados aplaudían, vi a mis padres y a Mateo sentados en silencio en la última fila. Habían conducido desde Boston sin decírmelo, un gesto que se habría sentido intrusivo un año antes, pero que ahora parecía un intento genuino de entender mi mundo. Después de la ceremonia, se acercaron con cierta vacilación, conscientes de que estaban entrando en mi territorio en lugar del suyo. Eso fue bastante poderoso, dijo mi padre,
con genuino respeto en su voz. Te has convertido en toda una oradora. Siempre supe que eras elocuente, añadió mi madre. Pero verte inspirar a todos estos jóvenes. Se interrumpió, la emoción dejándola inusualmente sin palabras. Gracias por venir, dije, incluyéndolos a los tres en mi sonrisa. ¿Les gustaría unirse a nosotros para almorzar? Mi equipo tiene una mesa reservada para celebrar. Aceptaron, y por primera vez entraron en mi mundo profesional como invitados en lugar de jueces. Mientras los presentaba a mis colegas y amigos, los observé luchar, y en su mayoría tener éxito, en verme a través de los ojos de los demás. No como la decepción familiar, sino como una mentora respetada, una exitosa dueña de negocio y una amiga valiosa. El viaje no estaba completo, la curación no era absoluta. Todavía habría momentos de mala comunicación y viejos hábitos resurgiendo. Pero de pie allí, rodeada de mi familia elegida y mi familia de nacimiento, reconocí que la verdadera independencia me había dado la fuerza para intentar la reconciliación sin perderme a mí misma en el proceso. El camino a seguir no se trataba de olvidar el pasado, sino de asegurar que ya no controlara mi futuro. La dolorosa noche en la fiesta de ascenso de Mateo me había obligado finalmente a reclamar mi propia narrativa, a construir una vida basada en el éxito autodefinido en lugar de la validación externa. Esa libertad valió cada difícil paso del viaje.